Y esta tarde pues vamos a tener la segunda parte del debate ella nos va a aportar parámetros para una evaluación ética. Lo tienen ahí, yo lo tengo aquí, así que no tiene mérito. Pero creo que nos viene bien a todos y a todas el tema de tener unos indicadores éticos que nos ayuden al día a día de cómo vivir este conflicto que ya no sabemos si es de la Tierra, si es de nosotros, si es de los escarabajos. Yo ayer me quedé de quién es el conflicto, pero ello hay. Y a lo mejor lo que Rosario nos vaya a decir nos puede ayudar. Así que nada. No, por favor. No, porque dice cómo veo yo. Sí, yo lo tengo aquí escrito. Yo no soy tan joven como Luis para hablar de memoria. Buenas tardes a todas y todos. A mí lo que me encargaron, bueno, el eslogan de Taretaco es 35 años al servicio de la inclusión y el cuidado. Bueno, ya verán que tiene bastante que ver con lo que voy a decir a continuación, ¿no? A mí lo que me encargaron cuando hablaron conmigo, cosa que agradezco porque ha sido un regalo de inquietud, te siembran aquel gusanillo y te tienes que poner a pensar, a investigar y a bueno. Lo que me encargaron, digo, fue que me ocupara de decir sobre este tema el ver. Para algunos esto saben a lo que me refiero, pero lo voy a decir. Subiri, después lo retomó Ellacuría, dice que conocer la realidad es primero hacernos cargo de lo que hay, hacernos cargo de la realidad. En segundo, es un momento no ético. Hay un segundo momento que es encargarnos de la realidad. Es cuando hacemos un juicio y una valoración crítica y nos encargamos de ella, tomamos la opción ética de encargarnos de ella y finalmente cargamos con esa realidad en el día a día. Esto, bueno, es la síntesis que hace Ellacuría de una gran parte del pensamiento de Zubiri. Entonces, estamos en la primera parte, el ver, o lo que es lo mismo, el hacernos cargo de la realidad. Decía Campoamor una cosa que seguro que hemos repetido muchas veces, que todo es según el color del cristal con que se mira. Pero, y yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con Galeano, cuando dice todo es según el dolor con que se mira. Creo que no es menos verdad que lo primero. Para ver es casi una obviedad, hay que mirar, y para mirar hay que fijarse, hay que atender. Siempre miramos desde un determinado lugar, desde el lugar en el que estamos físicamente, pero también desde el lugar simbólico, desde un lugar social y simbólico, porque la cultura al fin y al cabo nos aporta un universo simbólico, y nada es real sino desde un determinado punto de vista, desde una perspectiva. Es decir, hay un a priori intelectual, pero también afectivo y cordial, que convierte nuestro ver en un mirar. Un mirar que interpreta viendo y que ve interpretando. En palabras de Ortega y Gasset, dice: el paisaje ordena sus tamaños y sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos. Me parece que es una buena síntesis de lo que quiero decir. Por supuesto que en todo lo que voy a decir a continuación están mis acentos, los acentos de mi corazón y la perspectiva subjetiva. Es decir, siempre pues, me parece que todo lo que vaya yo a decir pues tiene otra forma de verse, otra forma de mirarse, y para eso es lo bueno, para eso estamos aquí. Y al final pues, podemos debatir sobre algunas cuestiones. Yo he mirado también desde mi perspectiva, no pretendo que sea universal ni por supuesto la mejor. Eso que le voy a dar para el revés. Hoy estamos queriendo mirar esa realidad de la Tierra que según el relato bíblico también Dios miró. Y lo miró desde su perspectiva y lo juzgó muy bueno.
lo miró, lo juzgó muy bueno, lo entregó a los hombres y mujeres que había hecho a su imagen y semejanza, es decir, que había hecho ya creadores, y les encargó la misión de que siguieran creando. Y descansó. No descansó para desentenderse del mundo, sino, como dice Francisco, porque de algún modo quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado aún de desarrollo. Y la Gaudium et Spes nos recuerda que, pese a todo, está presente en lo íntimo de cada cosa, sin condicionar su autonomía, por supuesto, ni la autonomía de las personas, y esto da lugar también a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Es el lenguaje de la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II. Pero hemos tenido un problema con la lectura literal del Génesis, sobre todo cuando se ha hecho, y la seguimos haciendo, desde un marco cultural que está casi más de 3000 años alejado del otro marco en el que fue escrito. En el texto se dan dos versiones del imperativo ético que Dios le plantea al ser humano para su relación con la tierra. Según el relato, Dios encarga al ser humano que continúe su tarea, sometiéndola y dominándola, según la versión que nos da Génesis 1, y cuidándola y conservándola, según la versión que nos da Génesis 2. Desde esa lectura literal, que no es la más adecuada, por supuesto, podríamos decir que estos dos textos son la expresión de dos paradigmas diferentes, entendiendo por paradigma el conjunto de valores y creencias que expresan una manera de mirar y percibir la realidad y que comparten una colectividad, ¿no? Los dos paradigmas serían el paradigma antropocéntrico, que justificaría la ética de la dominación, y el otro sería un paradigma egocéntrico, biocéntrico o ecológico. Digo los tres nombres porque ese es un tema de debate y está sometido a debate por ahí, y bueno, tiene sus razones. El Papa opta por una fórmula, hay algunos éticos que optan por otra, pero bueno, ese paradigma que implicaría una ética diferente, que es una ética del cuidado. Como el corazón reparte sus acentos, yo voy a empezar a hablar un poquito de la ética ecológica, o biocéntrica o ecocéntrica. Y como Ernesto Cardenal está gravemente enfermo y acaba de ser recientemente rehabilitado de su suspensión ad limini de hace 35 años, me ha parecido bien empezar con un texto magnífico de este poeta nicaragüense, porque además, como dice él, la poesía es el canto y el encanto por todo lo que existe. ¿Qué es lo que somos?, se pregunta. Y dice: un compañero en una ciudad, en un país, en un planeta, en un sistema estelar, en una galaxia. Temor a la unión. Perdemos individualmente, pero no hay liberación humana sin la naturaleza que no implique la liberación de toda criatura. El cosmos, con gemido de parto en sala de maternidad. La humanidad todavía es múltiple. ¿Nos salvamos todos o nadie? El universo es uno en el que todos somos. Con paz, ¿nos salvamos todos o ninguno? Y la Tierra, dice, la criatura viva más grande de la Tierra es la Tierra. La hemos visto en fotografías. Esfera de zafiro entre vellones blancos y relucientes casquetes blancos en sus polos. La nueva noción de Gaia, una tierra viviente, el planeta Tierra, un solo ser vivo, todo él. Lo era mucho antes de que en su superficie hubiera vida. Según la nueva cosmología, los seres humanos representamos la parte consciente e inteligente de la Vía Láctea y de la Tierra. Formamos una gran entidad, una verdadera y única entidad con la Tierra. Tenemos poder para destruirla y para cuidarla o conservarla.
Somos la porción de la tierra que siente, piensa, ama y cuida. Esta conciencia de que formamos un todo en una casa común se ha convertido en una conciencia planetaria. Es una novedad histórica de nuestra época, pues convertimos la convicción de que, como nos acaba de decir Cardenal, el universo es uno en el que todos somos. Leonardo Boff dice: la Tierra y la humanidad son una unidad de destino. Francisco, por su parte, el Papa, nos dice: estamos incluidos en la Tierra, somos parte de ella y estamos interpenetrados. La Tierra y la naturaleza tienen un valor intrínseco, no solo un valor instrumental. La Tierra es valiosa y también es vulnerable. Los seres humanos formamos parte de la comunidad biótica y cósmica y, por tanto, tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla. El cuidado no es una técnica, sino un nuevo paradigma de relación. Una relación respetuosa, no agresiva, amorosa. Cuidado viene del término latino cura y significa o se refiere a una actitud de desvelo, de atención, de diligencia en la relación. El cuidado es más todavía. Es un modo de estar en el mundo y con las demás personas. En expresión de Heidegger sería un modo de ser esencial. Es, por lo tanto, un a priori de toda conducta, de toda relación y de todo lo demás. El cuidado es un modo de ser esencial. Hay una psicóloga que fue discípula de Colbert y trabajó con él. Colbert, saben ustedes que aquel psicólogo que elaboró y que, bueno, que está perfectamente asumido los estadios morales en el desarrollo de las personas, etcétera, desde el nivel preconvencional hasta postconvencional, etcétera, ¿no? Y esta señora trabajó con Colbert mucho tiempo, pero se desmarca en cierta manera del maestro, completa y enriquece el tema del desarrollo moral. No voy a entrar en ese tema, pero Carol Gilligan diseñó una ética del cuidado que contrasta con la ética de la justicia y afirma que la ética de la justicia es una expresión de la ética, pero que ha de ser complementada por la ética del cuidado. Distintas, pero no se excluyen, sino que se completan. ¿Por qué razón? Porque más allá del derecho y el contrato, que es la base de la ética de la justicia, evidentemente, se encuentra la responsabilidad ante todo lo que es frágil y vulnerable. Una ética del cuidado no se mueve por la razón instrumental, sino que se mueve por la razón cordial. Más que una ética de derechos y deberes, nacida de un contrato entre iguales, apunta a una ética de actitudes ante lo que es valioso y vulnerable. Una ética de la responsabilidad y del cuidado de la tierra. Cuidado que hay curvas, porque aquí está la interpretación. El derecho de los animales, el derecho, lo voy a dejar para debatir, pero el derecho de los animales, el derecho de tal, se basa una ética ecológica en el derecho que puedan tener los animales o la tierra o cualquier criatura, o se basa en este tema, se basa en la responsabilidad que nosotros tenemos. Cuidado. Bueno, me gustaría que luego, si hay lugar, pues debatamos un poco sobre ese tema. Es lo que, en la ética del cuidado a la que me estoy refiriendo, es lo que expresa perfectamente Saint-Exupéry cuando el zorro le dice al principito: eres responsable para siempre de tu rosa. Y la razón simplemente es que la rosa es vulnerable, que la rosa es débil, que la rosa necesita cuidado. Es tu rosa, pero necesita cuidado. Por eso eres responsable para siempre de tu rosa. Y dice Hans Jonas, dice: cuando alguien tiene ante sí a un ser vulnerable
y pudiendo protegerlo no lo hace, se comporta de forma inmoral. Esto está mucho más cerca de la gratuidad, de la profundidad humana, de la humanidad, que una ética solo de derechos y deberes, que también no son excluyentes, pero sí que se complementan. La actitud de cuidado haría posible la sostenibilidad de la tierra, porque es el lado subjetivo que acompaña ese otro proceso objetivo, ambiental, económico y social de la gestión de los bienes naturales y de su distribución. Por eso, dice Leonardo Boff, el cuidado salvará el amor, la vida, la convivencia social y la tierra. Bueno, pero lo cierto, aunque no nos guste tanto, por lo menos a mí, es que en el ambiente cultural en el que hemos nacido y nos movemos, nos aleja de esa conciencia de interdependencia de todos los seres vivos y la tierra. Porque ha predominado en nuestra tradición occidental y sigue predominando el paradigma antropocéntrico. Con demasiada frecuencia percibimos la tierra como un simple marco, un escenario en el que hacemos nuestra vida. Los seres humanos nos consideramos el centro, de ahí el término antropocentrismo, y el resto de los seres son meros objetos que están ahí para uso, en muchos casos abuso y disfrute de los seres humanos. Desde el paradigma antropocéntrico, la tierra y la naturaleza no tienen un valor intrínseco, solo tienen un valor instrumental. Y el desarrollo se entiende en función de lograr los intereses de los seres humanos a través de los sistemas económicos. Desde esta perspectiva antropocéntrica se justificaría el crecimiento continuo, el predominio del poder tecnológico que convierte a todos los seres en meros objetos y en mercancías, y también se justificaría las actitudes de dominio y poder sobre la naturaleza y de unas personas sobre otras. Esta actitud de dominio es la que ha llevado a un mundo insoportable e insostenible, porque es un mundo en el que existe la miseria, el hambre y el expolio de la naturaleza. Un antropocentrismo desmesurado, favorecido por la interpretación de la antropología cristiana desde una perspectiva inadecuada, aquello que decía del Génesis 1, a partir del dominen y sometan, es una de las raíces profundas de la actual problemática ecológica. Pese a que la interpretación del relato bíblico, como recuerda Francisco, consiste en entender al ser humano como administrador responsable y colaborador de Dios en la obra de la creación sin suplantarlo. Repito que el nuestro es un mirar que interpreta viendo y que ve interpretando. Y en Occidente llevamos más de 5.000 años interpretando la realidad desde el paradigma antropocéntrico y por ende desde la perspectiva de la dominación. Algunas comunidades indígenas han mantenido la otra mirada, la del cuidado de la comunidad de la tierra, tal como se desprende del texto de la carta de un jefe indio, jefe Seattle, que hace más de un siglo y medio decía, hablándole a los blancos: pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza de Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Todo lo que ocurre en la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es solo un hilo. Lo que hace con la tierra, con la trama, se lo hace a sí mismo. También, afortunadamente, en el corazón de las sociedades industriales, numerosos colectivos ciudadanos están apostando por un estilo de vida alternativo y dando pasos efectivos hacia desde esa nueva perspectiva ecocéntrica y biocéntrica y trabajando por ello, ¿no? Pero, como diría Gramsci,
lo viejo agoniza y a lo nuevo le cuesta crecer. En el texto de la Carta de la Tierra, que se viene elaborando desde hace más de una década por amplios sectores de la sociedad civil, de todos los lugares y de todas las culturas, hasta que en 2003 fue asumido por la UNESCO como un texto educativo preferente, se dice: o hacemos una alianza global para cuidar unos de otros y de la tierra, o corremos el riesgo de autodestruirnos y de destruir la diversidad de la vida. Ayer nos hablaba, la mayoría estábamos aquí, nos hablaba de una forma extraordinaria Luis del cambio climático, creo que lo dejó bastante claro. Poca gente lo niega, ¿no? Bueno, Trump lo sigue negando, ¿no? Dice que es una ideología, ¿no? Pero yo lo que creo que en este contexto quiero decir es que este cambio global es un signo de los tiempos. Y como tal necesita una interpretación y un discernimiento. Ha de ser leído y comprendido en toda su complejidad, porque en este signo hay revelación, presencia e indicación de la voluntad de Dios. Y a ello es a lo que nos invita el Papa Francisco en la Laudato Si, una encíclica que parte evidentemente de la descripción de la crisis ecológica, pero ya deja claro que lo hace con la intención de que nos dejemos interpelar en profundidad por ello. Y dice que esa es la base ética y espiritual. Y dice textualmente: el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede hacer. Ya está situando el objetivo de la carta y creo que esto para nosotros, para el colectivo, la mayoría que estamos aquí, es importante. Cuando se preparaba la cumbre de... Esto es lo que decía el Papa, pero... Cuando se preparaba la cumbre de París, o unos meses antes, fue cuando la cumbre, la 21 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue cuando el Papa Francisco sacó la encíclica y un sector de la prensa, un sector amplio, habló de que el Papa había hecho una encíclica verde. Pero el propio Francisco nos pone en guardia sobre ciertos discursos verdes con el que conviven, dice, análisis sesgados que se hacen lejos de la realidad de las personas excluidas, que son la mayor parte del planeta, miles y millones de personas. Por esa razón, dice, hay discursos verdes que lo que hacen es ayudar a cauterizar las conciencias. Un verdadero planteo, dice él, ecológico, se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Aunque algunos medios han publicado que se trata de una encíclica sobre el cambio climático, la Laudato Si trasciende ese problema porque se incluye en una visión ecológica integral en línea con un pensamiento sistémico que piensa las relaciones, los patrones y los contextos en términos de conectividad. Por tanto, los problemas, si los problemas son sistémicos, también han de ser las soluciones. Y por eso dice también Francisco que es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Con permiso de mi amigo Luis. La tierra, que es viviente y sagrada, y es la que sostiene cualquier forma de vida, como nos dice esta reconocida ecofeminista, Vandana Shiva, está dando señales de estrés y de pérdida de sostenibilidad como consecuencia
de nuestra relación agresiva con ella y nuestra falta de cuidado. Sin cuidado, la tierra perece, la vida en general perece, ¿no? La tierra está enferma. Lo muestra, dice Voss, la fiebre, el calentamiento global, que no es una enfermedad, pero apunta a una enfermedad, su incapacidad para seguir ofreciéndonos todo lo que necesitamos. Enfermamos la tierra y la tierra nos enferma. En palabras de Francisco, advertimos síntomas de enfermedad en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre con dolores de parto. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Existe un amplio consenso en que el planeta se haya sobreexplotado, en que hemos entrado en una situación de déficit, o como dice Bob, estamos en rojo. Es decir, la huella ecológica, la demanda humana que se hace de recursos existentes en los ecosistemas, ha superado la biocapacidad o la capacidad de regeneración de recursos. La Tierra ya ha superado un 30% de su capacidad de reposición y si se mantiene el ritmo de vida actual en los países industrializados y si encima se incorporan más millones de personas a ese modo de vida, en 2003 harían falta 2 planetas para atender a la demanda de la población y en 2050 3. ¿Qué duda cabe que el cambio climático es un desafío que tenemos ahora mismo? Como Luis habló ya muchísimo de esto, no voy a decir, sino que en Canarias tenemos en este momento pues casi un coche para 2 personas, contando niños también chiquititos y personas muy mayores que no tanto, tenemos 2 millones de coches, para 800.000 coches, perdón, para 2 millones de personas, y que el 92% de la electricidad que consumimos en Canarias pues se genera en centrales térmicas de fuel básicamente, con emisión de gases calentadores, que el 85% de los recursos hídricos de los que disponemos proceden de desalación hecha también con consumo de energía del mismo tipo, y bueno, que al final en Tenerife se están recogiendo menos del 20% de los residuos que se... reciclando, perdón, menos del 20% de los residuos que se generan. El cambio climático es un problema muy grave para el bienestar humano, como lo reconoce la ONU en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de 2015, al fijar los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, hacer frente a los cambios climáticos es esencial para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, porque el cambio climático afecta a la salud, la seguridad alimentaria y de las aguas, las migraciones, la paz y la seguridad, que son ejes fundamentales para el bienestar humano, evidentemente, ¿no? Pero el tema es que el cambio climático no afecta a todos por igual, obviamente. Los países empobrecidos del planeta son los principales sufridores del problema. Son los más perjudicados, pese a ser los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el caso de África, que siendo el continente con menor emisión, es el más afectado por el cambio climático, donde llega a ser inviable el rendimiento de los cultivos y el aumento de las temperaturas y la sequía, lo que está lo que está produciendo un éxodo masivo de las personas que son los migrantes climáticos. Los países más empobrecidos están poco preparados para enfrentar cambios rápidos, pues no tienen capacidad técnica y financiera para afrontar las consecuencias del mismo. Recordemos siempre que han sido esquilmados de sus productos, de sus materias primas, pero nunca se les ha devuelto
en desarrollo tecnológico que podría haberse favorecido, se podría haber hecho, y bueno, pues se encuentran con una casi pues, dificultad enorme para hacer frente a esta situación de cambio climático, ¿no? Aparte de lo que he dicho, la exportación de residuos sólidos y líquidos tóxicos a esos países, no sé, yo he visto algún vertedero, pues ahí mismo en Mauritania, sin ir más lejos, ¿no? de residuos que van de aquí, evidentemente. A veces los convierten en gigantescos basureros, ¿no? Por otra parte, se externalizan riesgos, como nos decía ayer Luis, y muchas actividades industriales se están trasladando allí y se está haciendo una explotación agrícola agresiva. Yo recuerdo haber visto en Elena también creo que lo conoce, en Ecuador, donde estaba Bachita, ¿cómo se llama la costa? Allí en Ricaute, ¿no? No, Ricaute, sí. Pues visitar unas familias, muchísimas familias, con personas todas con discapacidades físicas. Y era consecuencia de este tipo de agricultura intensiva, con defumigaciones diarias con avionetas sobre todos los pueblos aquellos de la costa. Y bueno, lo grande es que esta gente empezó a hacer desde la universidad un estudio, Bachita concretamente, habían puesto un colegio para personas con discapacidad física, pero tareas muy importantes, ¿no? Empezaron a hacer una investigación desde la universidad y bueno, porque cortaron la investigación porque si no estaban amenazadas de muchas cosas si continuaban con la investigación y la tuvieron que cortar. Es decir que casi siempre los más perjudicados son los más frágiles y vulnerables, y para este tipo de agricultura tampoco se pone, bueno, de agricultura y de industria contaminantes, no se ponen los requerimientos que se tienen en los países industrializados o países ricos. Y además, ya en el colmo del cinismo, los países enriquecidos compran a los países empobrecidos los derechos de emisión, bueno, que lo compran también aquí a otros de gases de efecto invernadero. Recojo 5 puntitos que dice Francisco en un lado y otro sobre el tema del cambio climático para verlo un poquito más en amplio. Dice, primero, que desde el poder económico y político se enmascara el problema o se ocultan las consecuencias. Segundo, que el acceso a las energías limpias y renovables es muy escaso y que es preciso avanzar en las formas de acumulación adecuadas. 3. Que muchas veces se toman medidas cuando ya se han producido los efectos irreversibles para la salud de las personas, dice. 4. Que la tecnología ligada a las finanzas pretende ser la única solución a los problemas, dice, pero suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Y finalmente este párrafo lo voy a leer completo. Lamentablemente, dice, hay una general indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Esto lo encuentran en los números 25, 26, 27, está en un resumen de todos esos puntos. Ahora esto no cambia.